Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en este su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, el consejero electoral Alejandro González Estrada nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos al programa La Urna, este programa que el Instituto Electoral de Coahuila está realizando para informar a los coahuilenses de todo el largo del estado de temas electorales. En esta ocasión estamos con mucho gusto agradeciendo la visita del consejero Enrique Andrade, que nos va a platicar un poco un tema que ha estado investigando y en el que ha estado inmerso los últimos meses, producto de un encargo que se le hizo en el Consejo General del INE para trabajar una propuesta que permita a los mexicanos residentes en el extranjero emitir su voto de una manera que creemos será el futuro, que es a través de un sistema de votación electrónica. Y antes de iniciar, quisiera dar la bienvenida a este programa La Urna. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí con ustedes en este programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto platicar sobre este tema aquí porque ustedes, como sabemos, fueron los pioneros en la utilización de mecanismos electrónicos para realizar la votación. En el caso de Coahuila, pues fue de los primeros estados en tener la urna electrónica y ya habían avanzado, digamos, ya tenían un recorrido interesante en la utilización de la urna electrónica, tanto para elecciones constitucionales como para elecciones internas de los partidos políticos, en fin. Entonces era algo importante que cuando llega la reforma de 2014, de alguna forma con el Instituto Nacional Electoral, se vuelven a tomar algunas de las atribuciones que le correspondían a los institutos locales y entonces digamos que hay un impasse en la utilización de mecanismos electrónicos, principalmente a nivel nacional y a nivel de elecciones constitucionales, tanto nacionales como locales. Entonces ahora nosotros sentimos que es un compromiso también del Instituto Nacional Electoral, ya una vez que pasamos las primeras pruebas como un nuevo sistema electoral nacional y que hemos podido hacer una buena, pues complementarnos bien entre institutos locales y el Instituto Nacional. Y creo que ahora es el momento, ya después de la elección de 2018, de empezar a pensar en retomar algunas buenas prácticas que se tenían en los estados, principalmente el tema de la utilización de mecanismos electrónicos. ¿Cuál es el principal reto al que se han enfrentado cuando empiezan a valorar este tema con los partidos políticos, con la ciudadanía? Ustedes en el Instituto Nacional Electoral tienen la oportunidad de viajar por todo el país y pulsar los sentimientos y las sensaciones de todos. ¿Cuál creen que son los principales retos a los que se enfrentan estos mecanismos de votación electrónica por parte de los ciudadanos y por parte de los propios partidos políticos? Sí, es muy interesante. Fíjate que como tú sabes, en esta elección pasada de 2018 fue la tercera oportunidad que tuvieron los mexicanos residentes en el extranjero de votar para presidente de la República, la primera para algunos gobiernos de los estados y también para senadores de la República. Los mexicanos que están allá, es una de sus principales demandas desde hace ya muchos años, el que puedan votar de manera electrónica desde Estados Unidos principalmente, pero también de otros países desde el extranjero. Entonces, bueno, nosotros tenemos la encomienda, ya el instituto había aprobado unos lineamientos antes de 2018 para desarrollar un sistema de votación electrónica, ya sea por internet o por teléfono móvil, en fin, para que se pudiera utilizar en 2018. La verdad es que lo primero que detectamos ahí es que no estábamos preparados, digamos, como actores políticos, como sociedad, para ya admitir en los resultados electorales esta situación de los resultados de voto electrónico. Nos han comentado, tú lo sabes también, especialistas de otros países, que lo más difícil para dar este paso no es necesariamente crear el sistema o el uso de la tecnología, porque la verdad es que ya la tecnología
ha avanzado tanto que sí nos da pues mucha seguridad para hacer muchas transacciones económicas, comerciales, en fin, y también pudiera ser para realizar la votación. Sin embargo, el tema político es un tema distinto y hay que preparar justamente la confianza de la ciudadanía. Nosotros por eso, entre otras razones, antes de la elección de 2018, decidimos no utilizar o no seguir avanzando en la creación del sistema de voto electrónico por Internet, porque sí sentíamos que todavía no hubiera habido la confianza, principalmente en los resultados, y desde luego pues no podíamos arriesgar una elección como la que tuvimos en 2018, tantas elecciones como las que tuvimos con esta situación de votación electrónica. Pero ahora ya pasando esta elección, nuevamente tenemos esa encomienda del Consejo General, como decías, y bueno, pues estamos caminando para ya tener un sistema de votación electrónica. Generalmente hay una idea, aquí tuvimos elecciones de gobierno en el año 17 y hubo votación de los coahuilenses en el extranjero. Y como bien dicen, no solo son de Estados Unidos, llegaron votos de lugares de que no teníamos idea que coahuilenses habían ido allá. Pero, ¿cuál es el interés que ustedes han notado? Si hay un interés real de parte de los mexicanos en el extranjero, en las visitas que han hecho a algunos otros países, ¿cuál es el sentimiento que se tiene de los mexicanos que están en el extranjero para votar? ¿Y qué le diría a aquellas personas que de repente dicen que los mexicanos que están fuera ya no deberían de votar? Claro. Bueno, son dos temas muy interesantes. Uno, te diría que sí existe el interés, principalmente en la elección de 2018, de la del año pasado. Sí detectamos que muchos paisanos estaban informados de lo que pasa en México, reciben las noticias mediante los canales de hispanos de allá en Estados Unidos, y no siempre son las mejores noticias, digamos, de lo que se habla de México allá. Entonces estaban igual en un camino de buscar un cambio en general en el país. Entonces esta situación de alguna forma nosotros pudimos percibirla. Sí había interés, pero también había mucho miedo. Y además de desconocimiento. Yo creo que son las tres cuestiones que pudiéramos tener como los principales ejes de donde debe de surgir el modelo de votación desde el extranjero. Y uno de ellos es hacerlo más fácil, hacerlo más seguro para las personas que realmente puedan dar sus datos y no arriesgarse a que esos datos estén luego en otra página de internet, en fin, y pudieran tener riesgo en su seguridad, cuestión que desde luego no ha pasado en todas las experiencias de voto desde el extranjero, pero como tú sabes, pues muchos mexicanos allá tienen miedo pues de que sus datos de domicilio principalmente estén en manos de las autoridades de Estados Unidos. Entonces esto creo que lo podemos evitar con esta votación electrónica por internet y desde luego también darles a ellos confianza, porque igual que mucha gente, como tú sabes, después de no aceptar resultados electorales, se permeó esta situación de que había fraude en las elecciones. Entonces esto habrá que obviamente también hacer una labor de educación cívica, de cultura cívica, de informar que desde luego las elecciones son limpias, etcétera, que no hay forma de hacer trampa, pero además que incluso utilizando mecanismos electrónicos esta forma de hacer trampa no es posible. No es un reto fácil. En un momento dado nuestro compromiso ahorita es tener el sistema de votación electrónica que se pueda auditar, que es lo que nos marca la ley, como tú sabes en el artículo transitorio, de que tengamos 2 auditorías de empresas con prestigio internacional que avalen el sistema y después ya en un momento dado el Consejo General antes de 2021 tendrá que decidir si se utiliza o no este sistema de votación electrónica. Antes de pasar a esa etapa de la forma incluso como lo está regulado ya, quisiera que nos platicara un poco la experiencia de cómo se decide ante esta desconfianza, pero también el interés y la necesidad de tener un sistema de votación. ¿Por qué la votación electrónica o por qué un medio electrónico? ¿Por qué meter la tecnología en esto? ¿Que hay más beneficios? ¿Es menos costoso? ¿Qué es lo que los determinó y cómo llegaron a la decisión de que lo viable era eso y no el voto postal como se había utilizado? Sí, mira, yo te diría que primero porque nos dimos cuenta que ya el voto postal ya digamos que llegó a su máximo en esta última elección de 2018. Tuvimos 98,000 votos que llegaron desde el extranjero. Pudieron haber sido 184,000, que eran los que teníamos registrados para votar, pero pudieron haber sido casi 500,000, que eran los que ya tenían credencial en Estados Unidos y que pudieron haber votado. Entonces, ya llegando a estos números, el voto postal se vuelve algo prácticamente inmanejable. Tuvimos, con estos 98,000, como tú sabes, tuvimos un local único de conteo en la Ciudad de México, casi 150 mesas de casillas contando votos del extranjero.
Y bueno, ya es muy complicado, es muy caro el envío del voto, el regreso del voto que lo paga el Instituto Nacional Electoral, el ciudadano no desembolsa nada. Resulta ya pues poco más de 200 millones de pesos, por ejemplo, el gasto que se tuvo entre el gasto de la credencial, el envío y regreso del voto, el manejo de los sobres voto ya llegando a la Ciudad de México, la custodia que tiene que haber por parte de las fuerzas públicas de los votos que llegan a la Ciudad de México, van a las bodegas del INE y de ahí a ser contados al día de la elección. Entonces ya es un sistema complicado. Yo te diría que 100,000 prácticamente es el máximo en votación postal que pudiéramos seguir enfrentando. Entonces el dilema es, ¿queremos que nada más voten esos 100,000 porque es lo que pudiéramos costear? ¿O realmente queremos que más mexicanos que están viviendo en Estados Unidos puedan participar políticamente en México? Y creo que la respuesta es que queremos que más mexicanos voten, es su derecho, es nuestra obligación acercarle las posibilidades de hacerlo. Y bueno, pues en esas estamos. Una es la razón económica, la otra es que ellos lo quieren hacer. Como tú sabes, bueno, no todos están inmersos en la tecnología tampoco allá, pero sí es un país que pues tiene mucha utilización de mecanismos electrónicos en muchas cosas, entonces les da confianza utilizar este tipo de cuestiones por internet. Entonces creo que son las dos cosas, una es nuestra obligación y la otra es que ellos pues lo están pidiendo, los mexicanos residentes allá quieren un sistema de votación más fácil. No todos tienen interés, desde luego no es su prioridad, no se fueron allá para votar desde lejos, pero sí, si nosotros les acercamos la posibilidad, yo estoy seguro que sí, porque tienen muchos vínculos, como tú sabes, con las familias, mandan las remesas a México, están pendientes de lo que pasa en el deporte, incluso de la selección mexicana, etcétera. O sea, están muy bien, comen prácticamente igual que nosotros la comida mexicana allá, etcétera. Entonces, no han dejado de ser mexicanos, porque hay migraciones que sí se desvinculan de su país y dicen, no, pues yo ya me convierto en alemán o en otra ciudadanía. Pero en el caso de México no, en el caso de México sí hay mucho vínculo con México. Incluso porque es más difícil adaptarse a Estados Unidos que seguir adaptado a México, ¿no? Entonces creo que eso también va a ser algo que va a ayudar el que se involucren también en decisiones políticas acá en el país. Este proceso de votación electrónica por internet se ha utilizado alguna vez, por ahí el IEDF intentó alguna vez tener un modelo así. Nosotros aquí en el instituto hemos prestado un modelo de votación electrónica para elecciones universitarias, por ejemplo, en otros países. Me acuerdo mucho el caso de la elección de la facultad, en donde quien decidió la elección fueron 50 alumnos de la facultad que estaban en el extranjero. Pero la pregunta concreta que le quiero hacer es, ¿estos sistemas y la manera en la que se está haciendo pudiera ser que sea una fuerza determinante en la votación de los mexicanos en el extranjero a través de votación electrónica o cualquier tipo de votación por los números que plantea? Quisiera que antes de hacer una pausa que tenemos que hacer por el tiempo de radio, pudiera al regreso comentarnos un poco este trabajo que se tiene que hacer por el número tan alto de mexicanos que es y que nos platique un poco los trabajos que se realizaron para crear los lineamientos que recientemente fueron aprobados en Consejo General de cómo regular esto que es una innovación como es el voto electrónico. Una pausa y regresamos. La urna. Bien, regresamos de la pausa. Nos habíamos quedado en la parte de los lineamientos de votación electrónica y que nos platicara la importancia de este número tan grande de mexicanos que hay en el extranjero, que por los números que nos platica pudieran ser incluso a veces determinantes para una votación, ahora que en la democracia en México las elecciones son cada vez más cerradas. Quisiera que nos platicara estos dos aspectos. Por una parte, importancia de la participación de los mexicanos en el extranjero y cómo se llevan a cabo los trabajos para crear, pues ahora sí que la primera legislación nacional para utilizar votación electrónica, y aunque no son muy extensos, pues sí tienen un contenido con por lo menos palabras que no son muy comunes en un lineamiento legal y mucho menos de elecciones. Claro. Fíjate que, bueno, primero quisiera contestarte lo que incluso había quedado pendiente de qué tan determinante puede ser la votación de los mexicanos desde el extranjero. Sería muy difícil predecirlo desde ahora, pero las experiencias que hemos tenido en las 3 votaciones a Presidencia de la República desde 2006 a la fecha, los votos más o menos coinciden con los que se emiten aquí en el país. No es una votación que, digamos, viene totalmente diferenciada a lo que se vota en México, ¿no? Por decirte algo, en las elecciones del año pasado, de 2018 para Presidente de la República,
El candidato que ganó aquí en México ganó por 52%, el presidente López Obrador. Y en Estados Unidos esa votación tuvo 62% de la votación en el extranjero. Y luego igual quedaron en segundo lugar quien quedó y en tercero quien quedó. Entonces, coincide relativamente la votación de allá con la de acá, no es una votación totalmente distinta, que esto de alguna forma sirve para decirle a quien piensa si tienen o no derecho para votar, si todavía son mexicanos, si se vale o no se vale que ellos decidan, etcétera. La verdad es que por eso creo que sí están vinculados, porque tan se vale que coinciden incluso con lo que estamos pensando la mayoría de los mexicanos, o por lo menos lo que se vio reflejado en los resultados de las elecciones del año pasado. Si esto puede determinar o no una elección, seguramente pudiéramos llegar a pensar que sí, que en algún momento dado sí pudiera llegar a determinarla. Incluso en Perú hay una experiencia de hace aproximadamente 3 años en donde el voto desde el extranjero fue un voto definitivo para los resultados electorales. Lo que no debemos, yo creo que es pensar que esto es algo que no le conviene al país, ¿no? Tú recordarás que hace algunos años en las elecciones del 2000 para acá, etcétera, mucho se decía falta contar el voto del campo, el voto verde, en fin, y entonces también decíamos, bueno, ¿y es justo que el voto verde o el voto del campo decida el futuro de todos los mexicanos? Pues yo creo que sí, ¿no? Finalmente son mexicanos, tienen derecho y aunque sí estén viviendo en el extranjero, si en este derecho reflejan una intención mayoritaria que pudiera llegar a ser o configurarse como una decisión mayoritaria, pues yo creo que se vale, ¿no? Yo creo que no es algo que nos deba de espantar ni nos debe de sorprender, ya nos iremos acostumbrando a que este voto sea igual de válido o igual de reconocido que cualquier voto que se emite en el país. Lo de los lineamientos es algo interesante porque tenemos que empezar a generar confianza desde el principio. Entonces, ahorita los lineamientos que aprobó el Consejo General únicamente es para fijar cuáles son las características generales que pensamos que debe tener un sistema de voto por internet o un sistema de voto electrónico. La principal, pues, es obviamente que le dé certeza a los actores políticos de que quien tiene el derecho sea el que vote. Cuestión que es muy difícil porque incluso en el voto postal esta parte pues puede generar una parte de duda si realmente la boleta electoral que llegó a un domicilio en Los Ángeles la cruzó quien tenía derecho de hacerlo. Finalmente lo que nosotros recibimos pues es ya la boleta cruzada y es la que se cuenta. Pero esa parte tenemos que asegurar que sea lo más verificable posible, que sí sea el ciudadano que tiene derecho el que esté emitiendo su voto en ese momento. ¿Cómo? Bueno, probablemente tenemos una cuenta de correo electrónico, que es una de las cuestiones que se le pide que el sistema nos lo desarrolle, que tengamos un contacto por teléfono celular y que en un momento dado, antes de emitir el voto, nosotros podamos mandarle una última clave, digamos, para que con esa clave pueda emitir su voto por internet. Esta sería una de las cuestiones. La otra de las cuestiones que se dicen los lineamientos y que tenemos que tener en el sistema, pues es la seguridad de que no nos lo vayan a hackear, ¿no? O por lo menos evitar lo más posible de que alguien pueda alterar el voto en el transcurso de cuando vaya llegando o ya una vez emitido cuando se encuentre encriptado en los sistemas electrónicos. Esto va a ser también uno de los retos, el evitar que se pueda hackear o que se pueda meter a alguien al sistema. Y una tercera sería que ya cuando nosotros el día de la elección empecemos a abrir el voto encriptado que se encuentra electrónicamente, que podamos darle certeza a los partidos políticos y a los actores políticos de cómo se está abriendo, de cuál es el resultado electoral, etcétera. Y tal vez una cuarta situación que pudiéramos pensar es que el ciudadano pudiera tener un comprobante, aunque sea electrónico, de que sí votó y pueda darle seguimiento a ese voto. Si no, hasta el momento del conteo, sí por lo menos ir más o menos sabiendo si llegó bien y cuándo se va a contar su voto. Entonces, creo que estos son parte de las características y obviamente la petición de los partidos políticos es que en todo momento, en cada una de las fases, ellos puedan estar vigilando que las cosas estén haciendo como se tienen que hacer y como en su momento ya diga la operación del sistema. Una segunda parte antes de la utilización del sistema va a ser que el Consejo General emita otros lineamientos para decir ya la forma de operar el sistema. Entonces, por ejemplo, va a decir,
el mexicano que tenga credencial de lector, que tramitada en México o en Estados Unidos, vigente, etcétera, que se haya registrado para poder votar. Esto también es importante porque no todos los mexicanos que están en Estados Unidos o fuera de México pues pueden votar nada más por ser mexicanos, no tienen que tener su credencial de elector vigente, tramitada ya sea aquí en México o en el extranjero, y con esa registrarse. Entonces, ahorita estaríamos hablando de un universo aproximado de 1 millón de personas que ya tienen credencial entregada en mano en el extranjero. Entonces, bueno, ya es un número interesante, pero de aquí a 2021 pues podrán ser más. En 2023, que hay elecciones para gobernador de Coahuila, pues seguramente podrán ser más, y en 2024 pues también. Entonces vamos a vivir experiencias nuevas en relación al voto en el extranjero si nos animamos como mexicanos a dar ese paso adelante. Pero habría que mencionar que los sistemas de seguridad del propio Instituto Nacional, al ser el encargado del Registro Nacional de Electores, por ejemplo, pues ha dado muestras más que evidentes del correcto manejo y de la total secrecía y del manejo adecuado de la información de los millones de mexicanos que acuden a sacar su credencial de elector entregando no solo los datos, sino huellas, fotografía. Y creo que eso tendría que darle la certeza a los ciudadanos del excelente manejo que se tiene. Y porque supongo, y quizás esta es una pregunta que quería hacerles, ¿quién se va a encargar de realizar el sistema de votación de mexicanos para el extranjero a través del voto electrónico o del voto por internet? ¿Es una área del propio instituto la que lo está desarrollando y cómo van con esos trabajos? Sí, claro. Son varias áreas del instituto las que están involucradas, pero yo te diría que las principales es nuestra área de tecnología, que es la Unicom, y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es justamente quien maneja el padrón electoral, los datos de los ciudadanos, en fin, y quien resguarda todas estas cuestiones. De hecho, ya desde la elección local, prácticamente desde 2016, 2017, el registro para votación desde el extranjero ya fue electrónico. Entonces, esta parte ya la dimos, no hubo mayor problema, nadie se quejó, nadie dijo nada, y todo salió bien, ¿no? Entonces eso ya incluso la Sala Superior del Tribunal lo convalidó, está convalidado el modelo de votación desde el extranjero también por la Sala Superior. Entonces tienen que pasar varios, digamos, filtros de seguridad, incluso jurídica, para tener ya documentos definitivos. Pero esto nos da a nosotros también la confianza de que en un momento dado pues vamos a poder tener el sistema de votación. Digamos, ya el paso del registro ya lo tenemos. No se ha filtrado ningún dato, ningún ciudadano en Estados Unidos ha tenido problema por habernos dado sus datos tramitando la credencial de elector en el consulado. Entonces, bueno, esto también va generando ya un piso de confianza desde 2015 ahorita y las elecciones que tendremos para 2021. Entonces, creo que sí, ya hay esa parte, pero falta ahora creer en los resultados. Yo creo que esta es la parte más difícil porque finalmente pues no deja de ser un acto de fe los resultados, pero también queremos hacer las pruebas necesarias suficientes con la sociedad, con las universidades, desde luego con los institutos electorales locales, para poder acreditar antes de que se use, que yo espero sea en 2021, que los ciudadanos puedan verificar que realmente yo aquí tecleé esto y en la computadora del otro lado se recibió lo mismo, está encriptado, nadie se metió, etcétera. Creo que esa va a ser una labor muy importante que nos van a ayudar a hacer los institutos electorales locales, de llevarle a la ciudadanía, a la sociedad, la credibilidad de estos sistemas. Y lo mismo queremos hacer en la parte con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, que también conozcan el sistema, hagan las pruebas y se animen finalmente, si el Consejo lo decide, pues emitir su voto por esa vía. Alguna vez en una charla de voto electrónico que escuchaba yo, alguien decía, el voto electrónico soluciona lo solucionable. Es decir, la misma desconfianza que existe con un boleta de papel, pues va a seguir con una boleta electrónica. Preguntaba quién hacía el mecanismo, porque uno de los mayores análisis o revisiones que se hace a los sistemas de votación electrónica o en línea es que no sea una empresa privada la que se encargue de realizarlo. Lo digo así porque supongo que esto también abarata los costos y la implementación del voto por internet no es muy costoso. Sí, fíjate que esa va a ser una decisión que se va a tener que tomar ya en breve. Justamente sí, en qué medida participaría una empresa privada externa, en qué medida se desarrollaría una parte por el instituto, qué se queda el instituto en caso de que se contrate a una tercera empresa. Lo que hemos visto también por la experiencia y en tecnología, esto también es un dicho muy conocido,
de que si ya existe, ¿para qué lo creas? Claro. ¿No? Entonces, la verdad es que sí ya existen buenos sistemas de votación electrónica, principalmente en urna electrónica. En esto hay ya mucha experiencia, hay mucha confianza. Hay empresas que son especializadas en la creación de las urnas electrónicas, los institutos locales como ustedes que lo tienen, y es una votación muy segura. El problema es dar el paso para que también esa seguridad la llevemos a una votación electrónica por Internet. Hay empresas que lo hacen, pero también estamos pidiendo pues una serie de requisitos que a lo mejor no los tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, una experiencia internacional de voto electrónico desde el extranjero que ha sido exitosa es la de Lituania. Pero sin embargo, pues Lituania es un país, primero, poco conocido y luego muy lejano, ¿no? Y además con muy poca población en el extranjero. Entonces, no podemos comparar que esa sea la experiencia que le sirve a México. Yo creo que por eso tenemos que hacer pues algo un poquito a la mexicana, sí utilizar a lo mejor recursos tecnológicos de una empresa experimentada en esto, pero también utilizar la experiencia del INE y de los institutos locales que tienen pues la experiencia en el manejo y la organización de las elecciones. Bien, antes de concluir, ¿algún mensaje que le quisiera dar a los ciudadanos, a las personas que nos escuchan aquí en Coahuila respecto a por qué empezar a mirar hacia la votación electrónica, hacia el voto por Internet, no obstante que todos los días hacemos transacciones a través de mecanismos celulares o por el propio correo electrónico, los cajeros? ¿Qué tendría que comentarles a los ciudadanos para que abran un poco su expectativa y empiecen a confiar en estos mecanismos? Bueno, yo creo que como tú dices, todo tiene que ser parte de una experiencia, pero lo que sí diría es que pues estamos ya en el siglo XXI, que tenemos toda la experiencia en la organización de las elecciones tradicionales, digamos. Son muy costosas, hemos sido criticados, tanto el Instituto Nacional como los institutos locales, de ser instituciones costosas, pero la gente no sabe que la ley nos obliga a ser así de costosos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos utilizar papel seguridad para las boletas, este papel es muy caro, imprimimos, pues yo te diría prácticamente más de 100 millones de boletas, no solo a las elecciones presidenciales, sino cada año que hay elecciones locales estamos imprimiendo una cantidad muy grande de boletas electorales, todas con papel seguridad. Necesitamos a la instalación de las casillas pues el apoyo de los ciudadanos, pero también se utiliza mucha documentación electoral como las mamparas, como las listas nominales, en fin. La lista nominal nada más así para darte un ejemplo igual pues recorren todo el país, ahora contratamos a una empresa de mudanzas para que llevaran las listas en el 2018 a todos los rincones de México. Entonces bueno, este tipo de gastos que a veces la gente pues se le malinforma o no se sabe bien por qué sí salen caras las elecciones. A lo mejor con la votación electrónica logramos reducir algo de estos costos. Yo creo que eso va a ser una ventaja. No creo que sea nuestro único objetivo el reducir costos, porque lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y darle confianza a la gente que lo hacemos bien, pero sí creo que ya estamos listos para dar un paso más hacia la tecnología, a lo mejor no el definitivo. No será de aquí al 21 que ya no tengamos boletas electorales en papel, pero sí ya dar pasos hacia allá. Pues muchas gracias, consejero, por la entrevista. Gracias. Y le deseamos el mejor de los éxitos a la votación electrónica para los mexicanos en el extranjero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, nos despedimos y los vemos la siguiente emisión. Gracias. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.